Saludos. Bueno, continuamos con nuestros breves repasos de la Confesión de Westminster. Hoy estamos en el capítulo 18 de la seguridad de la gracia y de la salvación. Voy a leer una sola sección, son varias secciones, pero voy a leer una sola, la primera, que dice así: aunque los hipócritas y las personas no regeneradas vanamente se engañan con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, cuya esperanza perecerá, sin embargo, quienes verdaderamente creen en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, procurando caminar en buena conciencia delante de Él en esta vida, pueden estar ciertamente seguros que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los avergonzará. En pasados capítulos hemos visto doctrinas que tratan de la fe salvadora, la fe eficaz, la perseverancia de los santos, etc. Hemos visto que las Escrituras mismas definen cómo la gracia soberana de Dios y la fe salvadora y eficaz son necesarias para la salvación y son conocidas. Pero este capítulo trata de algo, pudiéramos llamarlo un poco más subjetivo, pero que también se debe alcanzar. Y las Escrituras nos impulsan a alcanzarlo. Habla de aquella seguridad que el creyente posee que le haga convencer que él o ella está en estado de gracia, que él o ella es salvo. Muchos niegan que esta seguridad es posible. Es más, la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento niega la seguridad de salvación. Cito: si alguno dijere que tendrá con certeza absoluta e infalible el gran don de la perseverancia hasta el fin, a menos que lo haya aprendido por revelación especial, sea anatema. Y termino la cita. Pero la Biblia contradice tal negación. Aún así, la Biblia también nos dice que habrán muchos o habrán ocasiones donde aquella seguridad se debilita o hasta desaparece por un tiempo. No que uno haya perdido su salvación, sino que uno esté en tal estado de desánimo o de pecado o de descuido que llega a dudar de su salvación. Quizás un ejemplo personal, si me lo permiten, nos ayude a clarificar un poco, aunque cada caso es diferente, es distinto. Vayamos a mi niñez. Yo sabía que yo no era lo suficientemente bueno para merecerme el cielo. Yo estaba en la Iglesia Católica Romana y yo sabía, sin lugar a dudas, que yo ni era lo suficientemente bueno para alcanzar ni el purgatorio. Y yo era niño, pero yo tenía esta convicción. Mi convicción de niño era que yo merecía el infierno. Nadie me dijo eso. Mis padres ciertamente no me decían: niño, tú mereces el infierno. No, era algo interno en mí. Yo sabía que yo no era lo suficientemente bueno para ir al cielo, para estar con Dios. Y todas las plegarias y las comuniones y las penitencias que yo hacía no me daban ninguna seguridad ni satisfacción, nada. Entonces, entendí el Evangelio, comprendí que Cristo lo había pagado todo por mí. En mi caso, no solo entendí el Evangelio, sino que obtuve una seguridad de mi salvación casi inmediata. Entendí la doctrina: soy pecador, me arrepiento de mi pecado, Cristo murió en mi lugar, pagó mi pena, y ahora por fe yo descanso en Cristo para siempre y deseo vivir en obediencia a Él. Ese era mi entendimiento de niño. Al pasar los años, sin embargo, esa seguridad no siempre ha sido la misma.
Como todos, he tenido mis eras de falta de fe y desconfianza. Mi seguridad ha disminuido o disminuía. Pero me he arrepentido, he obedecido y el Espíritu Santo fortalece mi seguridad. Y he aprendido que Dios exige que yo me examine y me asegure de estar en Cristo. Por ejemplo, 2 de Pedro 2, 5 al 11. Permítanme leer este pasaje. Y hay muchos otros como este. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termino la cita. He allí una de muchas contradicciones bíblicas al Concilio de Trento en cuanto a este tema. Hemos de añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, entendimiento, dominio propio. ¿Y cómo hacemos estas cosas? Por los medios de gracia, reuniéndonos con los hermanos en adoración a Dios todos los domingos, donde ¿qué? Aprendemos la Biblia, oramos, participamos en los sacramentos, sea la comunión, los bautismos. Lo peor que un cristiano puede hacer es dejar los medios de gracia. Lo peor que un cristiano puede hacer es dejar de congregarse o ser infiel en la adoración corporativa cada domingo. Es más, si uno profesa ser cristiano, pero es infiel a la observación del día de reposo cristiano, tal persona ha de examinarse a ver si en verdad es de Cristo. Primera de Juan 2, 3, 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hay otros pasajes que no voy a leer porque se hace muy largo esto, pero hay muchos que hablan de estas evidencias de estar en Cristo. Y esta seguridad es algo maravilloso y potente. La confianza nos ayuda a actuar y obedecer y nos fortalece para la obra que nos queda por delante. Mira, hay muchos ejemplos de la seguridad de hombres seguros de su salvación, aún grandes pecadores. Por ejemplo, David, Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Job en la angustia, ¿qué dice? Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Pablo en cadena, 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este capítulo 18 es muy importante y contiene muchísimas escrituras que valen la pena leer y considerar y en ellas meditar. Sí, la seguridad de salvación es accesible a todo creyente que vive en obediencia. Muy bien, hasta la próxima. Saludos.